Queridos alumnos de fisioterapia, prestad la máxima atención a lo que viene a continuación. He seleccionado para vosotros una parte muy bonita de una charla que di en la universidad en mayo de este mismo año. La parte que he seleccionado es la relacionada con objetivos. Y es que para vosotros el tema de objetivos tiene una doble importancia. La primera, a nivel personal. Es evidente que el establecimiento de objetivos es fundamental para vuestros estudios. Hay por ahí otro vídeo relacionado con los 9 pasos del proceso de estudio, donde hablamos de cómo no puede funcionar igual un cerebro que programáis para el sobresaliente, comparado con un cerebro que está programado simplemente para intentar aprobar. Entonces, como os decía, fundamental para vuestros estudios. Pero también tened en cuenta que el tema de los objetivos es fundamental para la vida de cualquier persona en general. Una vida que tenga sentido es una vida que tiene objetivos, que tiene una meta, que tiene una aspiración de mejora, de cambio. Entonces es el momento de pensar hoy, aquí, ahora, ¿queréis vivir una vida con sentido? Sigamos. Tema de objetivos, importante a nivel personal. Pero segundo punto, también va a ser muy importante para vosotros a nivel asistencial. ¿Qué quiero decir? Que saber transmitir, comunicar, todo esto relacionado con los objetivos, es inseparable del tratamiento de vuestros pacientes. Si lo pensáis, todo tratamiento comienza siempre con un objetivo motor y funcional en mente. Si no, ¿por qué tenemos a ese paciente delante de nosotros? Tiene un problema y quiere una solución. Ese objetivo, esa solución, ese resultado es el punto de encuentro con nuestro paciente y debemos ser capaces de comunicárselo y de explicarle cómo funciona un cerebro con firmes objetivos establecidos. Y en segundo lugar, con qué prácticas convertir su cerebro en un poderoso servomecanismo, es decir, en un piloto automático que le lleve de manera definitiva a eso que necesita conseguir. Y eso precisamente es lo que cuenta el vídeo que vais a ver a continuación. Espero que os guste y que veáis la aplicabilidad de todo esto que os estoy contando. Permitidme un detallito antes de comenzar el vídeo. En la diapositiva anterior os he relacionado el tema de objetivos con vuestra práctica asistencial. Y es porque estoy trabajando en un artículo que se titulará Educación en Neurociencia del Aprendizaje Motor, de la teoría al movimiento. Bueno, el título es provisional, ya veremos si queda definitivamente con esa denominación. Y me gustaría leeros una pequeña parte para que veáis el enfoque que tiene y por qué os he hablado de los objetivos hoy en esos términos asistenciales. Introducción. Este artículo pretende ir más allá del análisis y discusión clásico de las teorías de aprendizaje, aplicadas normalmente al ámbito del conocimiento y de la información, para dedicarse a analizar cómo funcionan igualmente esas teorías de aprendizaje en la profesión de fisioterapia a la hora de abordar el aprendizaje motor. Es decir, nosotros cuando aprendemos algo podemos beneficiarnos de una serie de aspectos neurocientíficos, de saber cómo funciona el cerebro, pero normalmente pensamos en ese aprendizaje como algo que nos ayuda con disciplinas teóricas o por lo menos nosotros, fisios, no consideramos que sea algo que utilizamos en el gimnasio en fisioterapia. Con este artículo vengo a deciros que sí, todas estas teorías del aprendizaje que yo os presento para ayudaros a estudiar, las utilizamos continuamente con nuestros pacientes. Tenemos que enseñarles a aprender cosas y por eso este artículo. Continúo. Un paso inevitable de los tratamientos de los fisioterapeutas es trabajar el control motor en los movimientos de sus pacientes. Cuando hay una lesión traumatológica, una cirugía, un ictus, después de las fases más pasivas de recuperación de los arcos de movilidad, ya conocéis el concepto, ¿verdad? Cinesioterapia pasiva, después de las fases activas de reclutamiento y trabajo muscular, vendrá la cinesioterapia activa, finalmente resistida. Entonces vendrán necesariamente las fases de trabajo de la coordinación motora, de la eficacia y economía de los movimientos, es decir, vendrán las fases de trabajo de ese control motor.
Seguro que habéis oído hablar de la educación en neurociencias del dolor, es lo que sigo contando aquí. La educación en neurociencias del dolor está teniendo resultados muy positivos entre los pacientes a la hora de percibir su dolor como algo natural, una señal o indicador que les informa, les guía y les ayuda en su recuperación. Pues bien, ¿qué quiero intentar con este artículo? Se trata de extender esas explicaciones de neurociencia a otros ámbitos más allá del dolor. Se trata de hacer entender al paciente conceptos sencillos de anatomía, biomecánica, fisiología o neurología que le ayudarán a visualizar los resultados esperados de un movimiento, gesto o postura. Podríamos llamar a esta nueva rama Educación en Neurociencia del Aprendizaje Motor, que es como he titulado el artículo. Esa claridad no solo le ayudará a nivel subjetivo, es decir, el saber cuál es el objetivo final del tratamiento, no solo le ayudará a nivel subjetivo, proporcionándole seguridad y confianza, dando sentido a sus esfuerzos o dotándole de disciplina para llevar a cabo las, en numerosas ocasiones, duras sesiones de tratamiento, sino que también, y es donde vamos con el vídeo de hoy, provocará activación o inhibición en determinadas estructuras cerebrales. Es lo que os decía en la diapositiva anterior. Se trata de convertir el cerebro en un poderoso piloto automático, un servomecanismo que va a encender determinadas zonas cerebrales y va a inhibir otras zonas, y de esa manera va a trabajar mucho mejor hacia el objetivo, en este caso motor, que le planteemos. Y bueno, aquí os doy una pequeña intro. La resonancia magnética funcional demuestra que el trabajo con un objetivo activará su corteza prefrontal ventromedial. Bueno, y ahí empiezo a describir dónde está esta zona, y a continuación habla de otras zonas que se activan y otras zonas que se inhiben. Y como os decía, convierten al cerebro en un mecanismo infalible a la hora de conseguir objetivos. Todo esto en el vídeo. Atentos. ¿Qué pasa en un cerebro que está trabajando con objetivos? ¿Cómo funciona un cerebro con objetivos? Se trata de un poderoso servomecanismo, una especie de piloto automático, que es lo que es un servomecanismo. Mirad qué zonas cerebrales están implicadas. Aquí en la primera diapositiva, en la primera imagen tenéis encendido lo que se llama el ventromedial prefrontal cortex, el córtex prefrontal en su zona ventromedial. Cuando nosotros nos ponemos un objetivo, mirad la diapositiva, dice literalmente, tengo un objetivo entre ceja y ceja. De hecho, veremos luego las imágenes de visualización, donde se crean, y es precisamente en ese córtex prefrontal en su zona ventromedial. Pues como decía, tenemos un poderoso objetivo establecido. Esta resonancia magnética lo que refleja es el mayor flujo de sangre que llega a esta zona. Al mismo tiempo que está ocurriendo ese mayor flujo de sangre en esta zona, implica un menor flujo de sangre, una inhibición a nivel de la zona de las amígdalas. Es decir, tengo un poderoso objetivo establecido y una inhibición en la amígdala. Las amígdalas cerebrales son las que os dan ansiedad, estrés, son las responsables del aprendizaje por amenaza. Son las que te dicen, ¿ande vas? ¿Te vas a meter tú a hacer esto con la costumbre que tienes de dejarlo a última hora? Al final vas a fracasar, se van a reír de ti. Esa es la amígdala. Entonces, fijaos, me estoy poniendo objetivos, se enciende una zona y se apaga otra que no me interesa, la amígdala. Y por otro lado también se activa una zona que se llama sistema reticular activador ascendente. Son una red difusa de neuronas, que lo veis aquí, en el tronco encefálico, y todos asociaréis ese sistema reticular activador ascendente a los estados de vigilia, de alerta, de atención. Este SRAA es el que os va a ayudar a encontrar pistas en el entorno. Es el responsable de que estéis esperando a compraros un modelo de coche en un color determinado, está tardando en llegar el coche porque hay escasez de chips o porque es un coche eléctrico y las baterías también están tardando y demás, y tú no paras de ver el coche por todas partes. Es el ejemplo de esa mujer que está tardando un poquito en quedarse embarazada y no deja de ver mujeres embarazadas por todas partes. ¿Es la situación del universo me odia? No. Tu sistema de alerta tiene un objetivo programado y entonces lo está detectando en el entorno. Simplemente se trata de eso. Entonces, en ese momento en que conseguís implantar un objetivo de manera intensa en vuestro cerebro, la diapositiva dice, ya solo hay un camino, la consecución del objetivo. Y es así funciona este mecanismo. Interesante, ¿verdad? Vosotros seguid paseando por vuestro mapa mental. La siguiente rama pone 3D. ¿A qué se refiere esa rama 3D? ¿Cómo hago la materialización de los objetivos? Del mundo de las ideas al mundo material. Tenemos entre 60 y 80.000 pensamientos al día. ¿Cómo hago que uno de esos pensamientos realmente se materialice? Tengo que prestarle atención, tengo que cogerlo entre otros muchos pensamientos y materializarlo. Aquí tenéis una serie de preguntas que deberíais haceros.
¿Cómo dejo constancia de mi compromiso con esos objetivos? ¿Cómo aumentar la impronta cerebral de esos objetivos? Un poco las imágenes que vimos antes, ¿no? Como algo que se impregne del objetivo el cerebro. ¿Cómo reclutar eficazmente ese piloto automático? Estamos en ese punto, ¿no? Sabemos ya un poco cómo funciona el cerebro, pero ¿cómo le implico? ¿Cómo hago que se ilusione por ese objetivo? Y aquí tenéis las herramientas: escritura manual. Y la escritura manual, ahora os contaré un poquito, ¿en qué la utilizo? ¿En qué aplico esa escritura manual relacionada con los objetivos? Me puedo crear vision boards, me puedo crear mapas mentales con esos objetivos y, por supuesto, la protagonista es la agenda de papel. Y luego tengo otra herramienta que es la visualización. Y la visualización como herramienta neurocientífica, que vamos a hablar ahora de qué partes del cerebro están implicadas en la visualización. Pero antes de cambiar de diapositiva y de empezar a ver parte a parte todas estas herramientas, quiero recordaros o hacer un alegato a favor de la escritura manual. Le he puesto asterisco, donde pongo un asterisco hay que decir algo importante. ¿Y qué tengo que deciros importante de la escritura manual? Que la utilicéis, que la estamos dejando en un segundo plano. Y esa escritura manual ha contribuido a que vuestros cerebros son lo que sean hoy, ¿vale? Ha contribuido al desarrollo de vuestro cerebro hasta el punto de que los cerebros de las personas que no saben leer y escribir, por ejemplo, para que tengáis un dato, tienen la mitad de memoria de trabajo que un cerebro de una persona alfabetizada. Una memoria de trabajo normal es una memoria que es capaz de sostener 4 o 5 elementos a la vez. Típico ejemplo, os presentan una panda de gente, de una serie de personas, y los 4 primeros nombres se os quedan en la cabeza, pero ya el quinto empiezas a patinar. O un número de teléfono, o una serie de objetos. Los primeros 4 o 5 lo recordamos, son elementos que sostenemos a modo de malabarismo, ¿verdad? En esta memoria de trabajo que está localizada, es una de las funciones ejecutivas que trabajamos dentro con la zona prefrontal, ¿no? Entonces, como os decía, la escritura manual ha contribuido a eso, a cablear vuestros cerebros, a desarrollarlos. Fijaos que la dominancia hemisférica, es decir, que un niño sea diestro o zurdo, se marca precisamente cuando a los 6 o 7 años ya vemos que de manera definitiva se ha decantado por una mano para escribir. Bien, la escritura manual, por otro lado, recluta a todo el cerebro, a todos los lóbulos cerebrales. Fijaos la capacidad de creatividad y de conectar ideas que tendrá una actividad que recluta a los 4 lóbulos cerebrales, porque, no sé si lo sabéis, pero toda vuestra memoria a largo plazo son archivos que están distribuidos por toda la superficie del neocórtex. No hay un pendrive ahí en el cerebro, en una zona concreta, no, por todo el neocórtex. Entonces, una actividad que implique a los 4 lóbulos cerebrales estará encendiendo tantas zonas del cerebro que va a favorecer esas conexiones. Y, por supuesto, el escribir también favorece la memorización. Porque no solo estáis leyendo, sino que estáis haciendo un gesto con la mano. Recordad, vosotros como fisio, la mayoría, sabéis la gran representación que tiene la mano a nivel sensitivo y motor, el homúnculo de Penfield, os suena, ¿verdad? Entonces, no solo va a entrar la información vía lectura, sino que estáis activando lo que se llama una huella de recuerdo motor, una cosa súper precisa que va y viene para conseguir el movimiento que queremos, estáis activando esa huella de recuerdo motor. Bueno, todo eso está haciendo la escritura manual y la estamos dejando de utilizar. Por otro lado, además, refleja rasgos profundos de vuestra personalidad. La manera de escribir dice mucho de vosotros. Estáis sacando cosas de vosotros mismos. Por eso, cuando utilizáis vuestra escritura manual, por ejemplo, en la agenda, o en hacer esos vision boards o esos mapas mentales que vamos a ver ahora, aumenta vuestro nivel de compromiso personal porque estáis escribiéndolo con algo que es, como diría Gollum, es mío, solo mío. No hay nadie que escriba igual que vosotros. Por muchos compañeros que habréis tenido a lo largo de estos años de carrera, a que ninguno escribía exactamente igual que vosotros. Por eso es importante la escritura manual como compromiso personal y por todo lo demás que os he dicho. Hay unos vídeos interesantísimos que juntos son 38 minutos, me parece, de escritura en el canal. Yo os recomiendo que los veáis. Y ahora empezamos a ver con Dibus ejemplos de esas herramientas que os he puesto en la diapositiva anterior. Estos son ejemplos de Vision Board. Os he cogido una página del libro Aprende a aprender, este libro lo escribes tú, desde la página 48. Y tenéis ejemplos de Vision Board, podéis pegar fotografías, podéis hacer dibujos. Yo os recomiendo que completéis con vuestra propia escritura debajo. Pues aquí a lo mejor ahora lo que podríais es imprimir una especie de diploma falso, ¿no? No falsifiquéis ningún diploma, me refiero a que creéis una imagen de lo que sería vuestro diploma con vuestro nombre para que os veáis ya obteniendo ese diploma, ¿no? Es tener el objetivo presente sí o sí. ¿Y cómo vais a tener el objetivo presente sí o sí con este póster? Lo vais a tener en vuestra habitación para que sea lo último que veis desde la cama al acostaros y lo primero que veis por la mañana al despertaros. ¿Por qué? Porque nos interesa estar en lo que llamamos estados cerebrales alfa.
ese ratito justo antes de dormirte, que ya estés con el sueñecillo, y cuando te despiertas por la mañana, que tienes unos momentos hasta que vuelves a entrar en estados beta de vigilia y máxima activación, estáis en alfa y ya os digo, son estados de relajación y estados en los que podemos sugestionar y acceder al subconsciente, ¿no? Accedemos muy bien a lo que pueda ser, por ejemplo, nuestra imagen personal y esa parte de objetivos que nos interesa. Vision Board, al ladito de la cama, primera herramienta. Una manera de mantener el objetivo presente, como dice aquí, sí o sí. Porque cuando tenéis este camino a largo plazo, para no perderse, no desviarse, lo importante es tener el objetivo presente todos los días. Levantarse por la mañana y decir, ¿por qué me estoy levantando? Ah, por esto, ya está. Habéis programado el objetivo esa mañana y encontraréis en el entorno todas las pistas que os hagan falta para conseguir ese objetivo. Otra herramienta que tenéis para materializar objetivos, crear un mapa mental con todos los objetivos que queráis, por ejemplo, del año. Yo aquí tengo las metas del año 2018. Está medio en inglés, medio en español, no leáis, quedaos un poco con el concepto general y es que yo en ese año 2018 era para mí una etapa muy novedosa de cambios, estaba con muchas cosas a la vez, fijaos, estaba aprendiendo aquí a invertir en bolsa, me acababa de cambiar al trabajo de la Universidad Rey Juan Carlos, entonces aquí tengo un poco de glosado, pues tenía clases de normales, tenía clases del máster, tenía que corregir trabajo fin de grado, fin de máster, quería coger pacientes en clínica de DLM, estábamos revisando la segunda edición del libro de cinesiterapia, todas las cosas que tenía en mente las descargué aquí, el doctorado implica también muchas cosas, las horas de los cursos de formación, ir redactando el artículo, si estás en el primer año el póster, si estás en el segundo las jornadas de preparación de la tesis, pues ir estudiando un poco de estadística que no entendía nada, ir haciendo la revisión bibliográfica, es decir, todo esto está desglosado por partes. Y otras muchas cosas que tenía a la vez, estaba trabajando el tema de educación visual, me quería examinar del HSK3 de chino en junio, estaba ya preparando los materiales de Aprende a Aprender y luego una serie de metas relacionadas con mi imagen personal y con desarrollo personal, que las tengo aquí un poquito tapadas porque son cosillas más íntimas, ¿no? Pero ¿qué me aportó a mí este mapa mental? Una descarga mental de toda la parte organizativa, es decir, estoy metida en 30 cosas, necesito verlas reflejadas en el papel. Y además, fijaos, están en amarillito, ¿por qué? Porque según iba cumpliendo y consiguiendo acabar ciertas cosas, las coloreaba en amarillo y para mí era una descarga mental, realmente una descarga, una delegación de toda la parte organizativa. Y aquí tenéis a la protagonista de la organización, que es la agenda de papel, que os va a ayudar a reflejar más el corto y el medio plazo. Luego hablaremos de ella. Solo quiero hacer referencia a que esto es una agenda planteada tipo escolar para chavales, pues ejercicios de mate, ejercicio de inglés, ir a la academia, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero vosotros tenéis otro tipo de actividades. Si estamos enfocados, por ejemplo, en el doctorado o en un TFM, pues tendréis que ir apuntando actividades tipo, ¿estáis en la fase de búsqueda de la idea? Pues leer, pues 1 hora al día, por ejemplo, para leer artículos, revisar bibliografía. Cuando estéis ya en la fase de, a lo mejor, desarrollar esa tesis, pues 1 hora al día durante 2 semanas, por ejemplo, para desarrollar el apartado de introducción que habéis quedado, que se lo vais a entregar al profesor en 2 semanas, que dependiendo del momento en el que os encontréis, reflejará un tipo de actividades u otras. Ya veremos luego cómo se reflejan esas actividades. No nos perdemos, estamos todavía en la rama de objetivos, seguidlo perfectamente en el mapa mental, estamos en la ramita de 3D, como materializar objetivos, hemos visto el tema de Vision Board, hemos visto el tema de mapa mental, hemos visto la agenda y ahora estamos con el tema de la visualización, el ojito que tenéis en el mapa mental. Os leo una frase, esto también es del capítulo 4 del libro que os he dicho antes, o la traduzco al español, dice, el sistema nervioso humano no puede diferenciar entre una experiencia real y una experiencia imaginada de manera vívida y con todo lujo de detalles. Es una frase del doctor Joe Dispenza, doctor en quiropraxia, neurocientífico, bioquímico, profesor, escritor y conferenciante. Y refleja muy bien la esencia de lo que os voy a contar ahora. Y es que si el sistema nervioso no diferencia entre una actividad, una experiencia real y una experiencia que imaginamos con mucho detalle, podemos utilizar la visualización como entrenamiento, como preparación y también como engaño al sistema nervioso. ¿Qué tenemos aquí? Una práctica de visualización. ¿Dónde creamos la imagen mental? Ese ojo de la mente del que se suele hablar. Nosotros ya lo sabemos. Depositamos un objetivo, algo que yo quiero conseguir, en el córtex prefrontal en su zona ventromedial. Hemos dicho que eso coincide que está entre ceja y ceja, unos 2,5 centímetros de profundidad. Quiero ahora mismo que cerréis un poquito los ojos. Bueno, primero os digo, ¿en qué vais a pensar? En algo que queráis conseguir.
Puede ser cualquier cosa, ¿eh? A nivel material, a nivel emocional. Podéis pensar, lo había puesto en una diapositiva anterior, en vuestro crush, ¿vale? Vuestra persona amada o con la que deseéis estar. Podéis fabricar esa imagen en mente, ¿no? Lo que sea que vayáis a imaginar. Ahora cerramos los ojos y os voy guiando. Mirad, pensad que con ojos cerrados vosotros queréis orientar esa mirada en el punto que hemos dicho antes, 2,5 centímetros de profundidad entre ceja y ceja. Poneros el dedito entre las dos cejas, hacéis una presión ahí y con los ojos cerrados, como estáis notando esa presión, intentad orientar los ojos como si quisierais ver una pantalla que está precisamente en esa zona. Ese es el roll-up de ojos de unos 45 grados hacia arriba y hacia adentro que vemos en la diapositiva. Vosotros seguís con ojos cerrados. ¿De qué quiero que dotéis a esa imagen? Imaginad que estáis pensando en vuestra persona amada. No penséis solo en vuestra persona amada. Pensad en movimiento, es decir, podéis imaginar que esa persona viene corriendo a abrazaros. Darle vida a la imagen, en lugar de que sea estática. Darle emoción, ¿vale? ¿Qué emoción sentiríais si eso estuviera ocurriendo? El que haya pensado en un Mustang, que esté pensando en el coche y que esté dentro del Mustang conduciendo su Mustang rojito, precioso y maravilloso, automático y todo lo que queráis. ¿Qué sentiríais? Alegría, orgullo, amor. Recrear esa emoción. Yo voy a saber si estáis haciendo la práctica o no, ¿eh? O sea, que de verdad ponerlo todo en esta práctica. También quiero que sintáis el agradecimiento que notaríais si tuvierais ya eso conseguido. Se lo podéis agradecer si sois creyentes a Dios, si no al universo, a la inteligencia infinita, da igual, a quien sea, pero agradecimiento. ¿Bien? Bueno, tal vez os cueste emocionaros, vosotros seguís con los ojos cerrados, o tal vez os cueste agradecer eso que estáis recibiendo. Entonces lo que vais a hacer es una muda de esas emociones desde otra experiencia. Seguro que recordáis algo que os regalaran, que no esperaseis, vuestros padres o un conocido, quien fuera, y el agradecimiento que sentisteis cuando eso ocurrió, esa bici que no os esperabais, o esas zapatillas, o ese móvil, lo que fuera que os hizo sentir muy agradecidos. Entonces, podéis sentir ese agradecimiento y ahora mismo, ya que lo tenéis, trasladarlo a vuestra visualización de hoy. Y del mismo modo la emoción. Hay gente que le cuesta imaginarse con eso conseguido. Bueno, pues imaginad la emoción que notasteis cuando conseguisteis otra cosa y mudad esa emoción a la experiencia de hoy. ¿Bien? Vale. Bueno, podemos abrir los ojos. Sé que habéis hecho la práctica de visualización porque teníais todos una sonrisa de pánfilos. Sí, ¿verdad? Alguno todavía la tiene. Bueno. Seguimos leyendo juntos. Esto ya lo sabéis. Cuando visualizamos es ideal, bueno, podéis buscar un momento a mediodía. Yo cuando estaba trabajando siempre buscaba ese ratito a mediodía, unos 22 minutos, me ponía un audio de meditación que tengo y me dedicaba a hacer mis momentos de visualización, de lo que fuera que me interesara, que me apeteciera tener en ese momento, conseguir. Pero vamos, los momentos ideales que tenemos todos es por la noche, justo antes de dormirnos, o por la mañana, justo al despertar, porque estamos en esos estados alfa de los que hemos hablado, que son entre 7 y 14 hercios. Luego veremos una imagen de las ondas cerebrales y son esos estados que me permiten sugestionarme, que me permiten acceder al subconsciente y que me permiten creerme eso que estoy visualizando. Y seguro que algunos estáis pensando, madre mía, vaya sesión aquí de la ley de la atracción que nos ha metido Elena, nos ha colado. Pues de ley de la atracción nada, porque vamos a ver esto que habéis hecho y esto que ha ocurrido desde un punto de vista neurocientífico. ¿Por qué la insistencia en el agradecimiento? ¿Por qué la insistencia en la emoción? ¿Por qué la insistencia en fabricar el objetivo en la zona que lo hemos fabricado? Bueno, la primera parte ya la conocéis, hemos fabricado el objetivo, esa pantalla mental que os he insistido que tenéis que ver a 2,5 centímetros de profundidad, que miraréis hacia arriba y hacia adentro, porque estamos buscando orientar esos globos oculares hacia, llamar la atención del sistema nervioso hacia la zona del córtex prefrontal ventromedial. Bien, ¿qué sabíamos que está ocurriendo? Que se está inhibiendo la amígdala. Cuando activamos la zona de los objetivos, inhibimos la zona de los miedos. Pero luego hemos hecho más cosas. Os he pedido que metierais emoción en aquello que estabais imaginando, la emoción que hace, la emoción recluta al hipocampo. El hipocampo es parte del sistema límbico. ¿Y por qué nos interesa implicar al hipocampo? Pues porque el hipocampo es un tipo
que maneja muchísima información. No nos va a dar tiempo a ver este tema de la memoria a largo plazo, pero sí que os digo que el hipocampo es el protagonista en una vía de aprendizaje, en una vía de depósito de sets neuronales en la memoria a largo plazo que se llama vía declarativa. ¿Qué hace el hipocampo? Es un bibliotecario que va cogiendo la información que estáis manejando en vuestra memoria de trabajo y la va depositando, organizando en la memoria a largo plazo en carpetas que contengan información similar y al mismo tiempo, además, ahora me estáis escuchando, vuestro hipocampo está cogiendo de vuestra memoria a largo plazo información, experiencias relacionadas que os ayuden a comprender lo que estáis manejando ahora, lo que os estoy contando y estáis asimilando y entendiendo en vuestra memoria de trabajo. Entonces, como él es el que coloca las cosas en su sitio y sabe dónde están, reclutar al hipocampo es reclutar a un poderoso aliado. Porque igual, mirad, tenéis aquí el dibujo de el sistema reticular activador ascendente, el de las pistas en el entorno, el de los coches por todas partes. Igual que este os ayuda a localizar pistas en el exterior, el hipocampo os ayudará a localizar entre vuestros archivos cerebrales esas mismas pistas, ¿vale? Pistas exteriores y pistas interiores. Puede ser que haya un archivo que yo ya tenga dentro de mi cabeza que contenga información que me ayude a acceder a esa idea genial, ¿de acuerdo? Y eso lo hemos conseguido con la emoción de la práctica que hemos hecho. Y luego falta una cosa, os he hecho sentiros agradecidos. ¿Qué era el agradecimiento? El agradecimiento era un engaño al subconsciente. Tenéis aquí un dibujo que dice mente consciente 5% es un iceberg del que solamente estamos viendo la puntita y luego tenemos mente subconsciente 95%, es el fondo del iceberg. Dice Joe Dispenza que un adulto de 35 años funciona el 95% del tiempo con hábitos que ya tiene aprendidos y arraigados en su subconsciente. Bien. Entonces nos interesa acceder a ese subconsciente y lo hemos hecho a través del agradecimiento. Nosotros agradecemos algo cuando lo hemos conseguido. Es la rutina de nuestras vidas, así es. Entonces el hecho de fabricar agradecimiento confunde al cerebro, le hace pensar que ya ha conseguido aquello que quería. ¿Y por qué nos interesa hacer eso? Porque el subconsciente, como ya veis, es el que domina y solo sabe alinear nuestras acciones hacia lo que tiene él grabado, hacia lo que él cree. Bien, entonces si reclutamos al subconsciente, nuestras acciones van a ser las de una persona que cree eso que tiene grabado en el subconsciente. Os pongo un ejemplo mucho más sencillo. Queréis adelgazar, pero llegáis a una cena familiar y veis que toda vuestra familia es gordita. Y recordáis algo que tenéis grabado en el subconsciente, es, ya, si yo me gustaría ser delgado, pero es que en mi familia todos somos gorditos. Puedes hacer lo que quieras, pero mientras en tu subconsciente tengas esa información grabada, tus acciones se van a alinear con el subconsciente. El subconsciente se va a dejar, o sea, te vas a dejar llevar, vas a decir, si es que haga lo que haga, no. Y entonces es cuando vas a acabar consumiendo lo que no tienes que consumir y demás. ¿Entendéis un poco cómo funciona esto del subconsciente? Y por eso lo hemos reclutado en esta práctica de visualización. Bueno, pues ya habríamos terminado el primer bloque dedicado a objetivos. Lo primero para empezar un camino es saber a dónde vamos, es lo que hemos hecho. Si en un GPS normal tengo que meter un destino, tengo que saber de dónde parto, fundamental, porque ahora vamos a hablar de esto en la segunda rama, y tengo que saber a dónde quiero llegar. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho con la rama de objetivos. Le he puesto al GPS el destino. Entonces, ahora que lo tenemos delante y hemos hablado de todo ello, ¿veis que tiene un sentido? Hemos dicho qué beneficios tiene ponerse objetivos, por qué merece la pena, cómo funciona el cerebro con objetivos. Y lo último es cómo materializar esos objetivos, agenda vision boards, mapas mentales y las prácticas de visualización. Sencillo, ¿verdad? Y ahora sí, por fin, me despido y como siempre os doy las gracias por vuestra atención y sobre todo por dedicarme vuestro valioso tiempo. Un abrazo a todos.